Sí. Buenas noches, martes 30 de abril. Así que feliz Día del Niño. Está padre esta parte del niño. ¿Dónde está? No, creo Katy. Bueno, ya que queda grabado. Ahí la felicitamos por su cumpleaños. Dice la palabra de Dios que dice el reino de los cielos, ¿no? Dice que es para los niños y pues habla obviamente de nosotros convertirnos como unos niños, el estar confiados en Dios de todo, ¿no? De sentirnos protegidos y no estar afanados, no estar preocupados por si vamos a comer, si vamos a vestir, si vamos a tener un techo, si se pagó la luz, si se pagó el agua. O sea, un niño no tiene ese tipo de problemas. O sea, un niño más bien ve a su padre como el todopoderoso, ¿no? Y no tiene que explicársele ni darle un curso de decir, mira, esto es lo que hace tu papá. Él simplemente se siente seguro. Y esa es la parte donde Dios nos pide que seamos como niños, ¿no? Donde confiemos totalmente al 100% en Jesús. Esa es la parte que nos pide que seamos como niños. Y tiene que ver también con lo que vamos a ver hoy. Estamos en el tabernáculo y estamos en el lugar santo. Estamos viendo el mueble de oro y estamos en Éxodo 30. Éxodo 30, pero vámonos al 34. Éxodo 30, 34. Y ahí es donde nos explica cómo estaba conformado el incienso que se quemaba ahí en el altar de oro. Que ahí es donde están los 5 elementos o los 5 ingredientes que tenía el tabernáculo. Y dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y lo molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Entonces ya veíamos que tenemos estacte, ese ya lo vimos, uña aromática y gálbano, que son los 2 elementos que vamos a ver hoy. Gálbano aromático e incienso puro. Aquí hay 4 elementos, pero el quinto elemento es donde dice que perfume según el arte del perfumador, bien mezclado. Quiere decir que era agregado con sal para unificar los otros 4 elementos, para unirlos, y ese es el significado de la sal. Y ya vemos un estudio de lo que significa la sal. Entonces, la sal yo creo que no la vamos a ver. Dice, y lo molerás parte de él en polvo fino. Esta parte de moler polvo fino, no sé si ahí nos detenemos un poco en la próxima clase de qué significa ser molido. Tiene que ver con nuestro caminar en Jesús, y para poder conocerlo más debemos de tener este tipo de experiencias donde tiene que ver cuando dice que Él es el artista, Él es el alfarero, y dice que Él nos arma, que Él nos hace como a barro, pero que Él también nos rompe y nos vuelve a formar, ¿no? Tiene que ver con esta parte del polvo fino, pero si se fijan, una vasija, si la rompes, pues quedan trozos un poquito grandes, pero no queda molido como polvo. Entonces es un poquito más allá. El tema de que nos rompe como vasijas, estamos hablando a nivel del atrio.
pero ya convertirnos como polvo, convertirnos como humo, estamos hablando ya del lugar santo, estamos hablando de esta parte, de esta experiencia en la oración. Y tal vez lo veamos el próximo martes, esa parte, pero en este caso, en el día de hoy, vamos a ver la uña aromática o la uña olorosa y vamos a ver el gálbano aromático. Esta parte de la uña aromática suena raro y es interesante. Yo a la fecha me cuesta trabajo el cómo una uña aromática, pues pienso en mis uñas, ¿no? Pero realmente era como una concha, era como un molusco y esa concha tiene que ver con el mar, tiene que ver con el agua, tiene que ver con la humedad. Y para que esta concha soltara su olor, para que diera su fragancia, solamente era tostándola al fuego. O sea, tenía un proceso para que soltara este olor. Tiene que ver con que tenía que ponerse al fuego, tostándola, pero como un fuego, habla sobre un fuego violento, donde suelta como un aceite. Esta concha soltaba como un aceite, como esta fragancia, y esta fragancia era, mm, ¿cómo les puedo decir? ¿Como la esencia? Es la esencia, pero el olor que sacaba está conectado con el nardo, con la planta del O nardo. sea, el olor se parece. Pues es que no es tanto que se parezca, sino más bien, pues sí es como el nardo, porque hablan que esta concha se alimentaba de los nardos. Entonces, al momento de tostarla y de calentarla y de meterla al fuego, soltaba este aceite, soltaba esta esencia y el olor era como el nardo. Entonces, aquí hay una figura de nuestro Señor Jesús, hay una figura en donde para que soltara esta fragancia tenía que ser metido al fuego. Y para nosotros el tema de ser metidos al fuego pues nos habla de aflicción. Entonces aquí hay una figura de nuestro Señor Jesús en el sentido de que Él dejó de ser Dios, vino a esta tierra a tomar un cuerpo como hombre, como ser humano, y no quedó ahí nada más, sino que Él fue llevado en aflicción para que soltara su esencia, para que soltara este nardo por medio de la cruz, por medio del sufrimiento, por medio de la aflicción. Entonces, cuando nosotros vamos al lugar santo y cuando tenemos una experiencia en oración y estamos pidiendo perdón de nuestros pecados y estamos orando en el nombre de Jesús, tenemos esta experiencia del nardo, que el nardo, Es humildad, ¿no? no, el nardo no es la humildad, eso lo vimos el martes pasado. Así se dice. Si quieren, regresemos a Cantares para que vean qué es el nardo, a qué lo conecta el nardo. Pedro, Sí, A la paz. pero una característica del nardo como flor es que, por ejemplo, en las noches huele muchísimo. ok. De hecho, eh, por ejemplo, en eventos tenemos que controlar el aroma de los nardos en la noche, O sea, es porque donde más sale en la noche. ajá, Wow. es característico del nardo, que siempre es de un aroma fuerte, pero en las noches particularmente se, se duplica el aroma. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando decoramos mesas tenemos que poner pocos nardos a la hora porque para una comida o cena el aroma es tan fuerte que,
que afecta sensorialmente el alimento. Pero lo que me llama la atención es en la noche, ¿no? Que su aroma y su esencia es mucho más fuerte. Sí, qué buen comentario, porque si te fijas, si este aceite salía tostándolo con un fuego violento, o sea, por meter al fuego, que es la aflicción, para nosotros, ¿qué es la noche espiritual para un cristiano? ¿Qué significa la noche espiritual? Precisamente es esa aflicción. Sí, aflicción, Y, sí. y si dices que en la noche es cuando más sale este aroma, ahorita te vas a Sí. sorprender qué es este aroma. Ujú. Qué es Jesús, qué es lo que representa. Entonces, mira, si quieres, vamos a Cantares 2:13. Cantares 2:13. La paz. Espérame tantito, no estoy ahí en 2:13. Perdón, ya me perdí. Es que se me fue en donde dice que granadas. Perdón, es 4:12. 4:12. 4:12. Sí, es 4:12. Voy a regresar al 2, pero es 4:12. Donde dice, Cantares 4:12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados, que ese es uno, con frutos suaves de flores de aleña y nardos. Si se fijan, el nardo es el tercero, ¿no? Y de aquí lo hemos conectado con Gálatas 5:22. Y vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu, el tercer fruto que tiene que estar conectado con el nardo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, que eso tiene que ver con los granados, gozo y paz. El nardo tiene que ver con la paz. Creo que también, no lo tengo ese versículo, cuando creo que es Marta que rompe su aceite, ¿no? su perfume, y creo que está conectado con el nardo. Creo que el perfume era de nardo. No sé si me puedas buscar, pero Sí, era de nardo. ahorita me acordé de ese. Que lo ungió, dice, desde la cabeza a los pies y que lavó sus pies Marta con ese perfume, con ese aceite que era carísimo, ¿no? Y era de nardo, tiene que ver con la paz. Entonces, ¿qué es lo que se vivió en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que hubo en ese momento? Perfume de nardo, una era libra de perfume de nardo. perfume Fue, de fue nardo. María la que le lavó María, los pero pies. Marta era Sí, la que no escogió la que lo se bueno, ¿eh? afanaba. Sí, la que se afanaba. María tomó una libra de perfume de nardo. Fue puro. María. Nardo puro. Dice. Nardo puro. Y vean lo contrario de Marta, que se afanaba. ¿En dónde encontraba la paz María? En Jesús. Y Marta, todo lo contrario, toda nerviosa, yendo de un lado para otro, pensando en las cosas de este mundo, en los afanes de este mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver esta parte de la uña olorosa? ¿Qué tiene que ver con el nardo? Y está padrísimo que nos hayas compartido, Dianita, de que en la noche es cuando más sale el olor del nardo, ¿no? Y que se impregna y te puede cambiar el sabor de una comida. Eso está tremendo. Es esta parte de este nardo, de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que está conectado con Jesús, que cuando nosotros vamos a nuestro cuarto de oración, y tenemos una aflicción, tenemos un momento difícil en nuestra vida, somos impregnados, o sea, el objetivo es que seamos impregnados de esta uña olorosa, de este olor, de esta paz de Jesús, que le cambie ese sabor amargo al evento que estemos viviendo en esa temporada de nuestra vida. El que seamos impregnados con su paz sin importar las circunstancias en las cuales estemos
estemos atravesando en ese momento. Por eso la importancia de venir y tener esta experiencia en el cuarto de oración. La importancia de que haya arrepentimiento en nuestro corazón, la importancia de que haya un reconocimiento de que nuestras fuerzas no vamos a poder y que necesitamos de Él. Y Él sabrá que, porque ahí decían que este incienso, cada elemento llevaba el mismo peso. O sea, eran medido, era pesado cada ingrediente y mezclado y triturado como polvo. Y todo tenía un mismo peso. Quiere decir que Dios, cuando nosotros estamos en aflicción, cuando nosotros estamos afanados y recurrimos a sus pies y recurrimos a su ayuda, Él va a poner esta parte necesaria, Él va a poner la porción necesaria de paz que necesitamos para poder sobresalir sobre esta aflicción, sobre esta noche espiritual. Y una vez que encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no quiere decir que Dios nos haya quitado el problema. Simplemente es que vamos a seguir caminando con el problema, pero vamos a experimentar esa paz que sobrepasa el que nosotros seguimos viendo el problema, pero estamos en paz. O sea, hay una tranquilidad dentro de nosotros en donde no nada más es impregnado nuestro cuerpo o nuestra ropa, como en el sumo sacerdote que era impregnada sus vestiduras, sino que va a ser impregnado en nuestra alma y en nuestro espíritu, en donde vamos a tener una experiencia con Dios para poder encontrar, para poder obtener su paz. ¿Cómo vamos a conocer esa paz si no vamos a tener una situación de conflicto, una situación de aflicción? ¿Cómo no va a soltar el nardo su olor si no es de noche? ¿No? Me encantó. En una aflicción, ¿cómo esta uña aromática iba a soltar ese aceite, esas gotas de aceite, si no era metida al fuego, si no era metida a la aflicción? ¿Cómo es que nosotros no íbamos a encontrar paz con Dios si Jesús no iba a la cruz? Si Jesús no llegaba a la cruz a morir por nuestros pecados. Es esta parte de este nardo, de esta uña aromática, en donde el objetivo es que haya una paz entre el hombre y Dios. Entre el hombre y el Padre debe haber paz. Y ese es Jesús. Es por medio de Jesús, por medio de su aflicción. Nosotros no vamos a encontrar una paz si no hay un conflicto a nuestro alrededor, si no hay un afán en nuestro alrededor. Debemos de tomar hacia dónde elegir, si hacia lo que hacía María o lo que hacía Marta. ¿Cuáles de las dos preocupaciones se tenía? O sea, ¿hacia dónde debo de dirigirme? ¿Hacia los pies de Jesús o a tratar de resolver yo las cosas en mis fuerzas, en mi conocimiento, en mis recursos? Eso es lo que es la experiencia que Dios nos da hoy en día en el cuarto de oración. Tienes un conflicto, ya buscaste muchas formas de cómo solucionarlo y no encuentras o ese conflicto no se resuelve, ve al cuarto de oración. No te estoy diciendo que yendo al cuarto de oración el conflicto se va a ir y va a desaparecer. No, vas a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento la tenemos en... Tengo unos versículos que apunté aquí para ver el tema de la paz. Y debo tener... Es que tengo Efesios 2:13. Yo también tenía Corintios.
O Filipenses también, ¿no? Filipenses también lo tengo aquí apuntado. No sé, quería ver con cuál empezaba, pero mira, el primero que estoy viendo aquí es Efesios 2:13, que dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Habla sobre que Jesús, por medio de su sufrimiento, por medio de esta aflicción que él tuvo, nosotros ya somos cercanos al Padre. Ya tenemos esa cercanía con el Padre. Tengo Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros estando en pecado, estando lejos de Dios, estando haber ofendido a Dios por el pecado, encontramos esta paz por medio de nuestro Señor Jesús. Y aquí es donde está en este incienso, donde está esta parte de la uña aromática, donde está esta importancia de esta esencia de olor a nardo, de que nos da esta paz que tenemos, vamos a estar en paz con nuestro Señor Jesús, ¿no? Tengo otro, también tengo Juan 14:27. Son unos versículos que agarré sobre la paz, que son básicos. Son versículos que ustedes ya han leído, ya han pasado por ahí. 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este versículo tiene tanto poder, pero tiene tanta profundidad que es muy complicado poder vivirlo. O sea, sí lo puedes entender mentalmente, o sea, en la parte racional, sí puedes entender, bueno, dices, claro, pues Jesús, su paz no es como la de este mundo, pero el que lo vivas este versículo solamente en el cuarto de oración, solamente teniendo una experiencia en donde estás en medio de la noche espiritual y, te abraza esta fragancia de nardo y te abraza y te impregna esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente viviéndolo es cuando tú vas a poder entender este versículo que dice que Dios da su propia paz y no da la paz de este mundo. Habla también sobre que es una paz eterna, es una paz que se mantiene, es una paz que no es efímera como lo que te pueda entregar algo momentáneo con este mundo, como también en este mundo te va a entregar las aflicciones. Las aflicciones son momentáneas, van a estar durante este mundo nada más, donde tengas este periodo de tiempo aquí viviéndolo, es poco realmente comparado con una eternidad. Si lo ponemos con la eternidad en Jesús, es tener esta experiencia de estar en paz con Dios, de estar en paz contigo en el momento de la aflicción, en el momento de la noche espiritual, en el momento en donde el fuego en el horno le subieron 7 niveles más, ¿no? Y que tú estés tranquilo, que tú tengas paz por medio de Jesús, es porque ya fuiste a tu cuarto de oración, es porque ya estuviste orando en el nombre de Jesús, en donde ya no estás pidiendo en base a lo que tú quieres en tu raciocinio carnal, sino que tú estás orando a que Dios te dé lo que está en su voluntad, en donde viene el Espíritu Santo, intercede por nosotros y Él pide conforme nos conviene. Y ahí es donde nosotros entendemos que
que esa situación, esa aflicción es para forjarnos, es para hacernos crecer, es para rompernos, es para hacernos polvo, ¿no? Y hacer polvo nuestros sueños, nuestras metas, nuestras, nuestras necesidades carnales. A eso se está refiriendo, donde esa es la parte que destruye nuestro yo, nuestro orgullo. Y entonces, cuando Dios nos da una pizca de esa paz, entendemos esa parte. Entendemos que Él tiene el control de todas las cosas y ahí es donde esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y ahí es donde cuando estamos quemando incienso, cuando estamos orando, vamos a encontrar esta paz. ¿Cómo vamos a encontrar esta paz si no vamos y visitamos el lugar santo? Si no vamos y nos metemos a la cámara del rey, si no vamos y nos apartamos y platicamos con él y le mostramos lo que realmente nosotros somos, le pedimos perdón, le pedimos que nos ayude, le pedimos que, que él que se haga su voluntad en nuestra vida. Ahí es donde él nos da esta pequeña porción de esta uña aromática, de esta fragancia del nardo, de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tenía aquí otro versículo que no encuentro. ¿Cuál es? Sí, creo que es Filipenses 4:6, donde está, Ese que te dije. sí, 4:6. De 6 a 7. ajá. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Aquí está hablando Pablo de que vayamos al lugar santo y que tengamos esta experiencia, que quememos incienso. Él sabía de esta parte del nardo, él sabía esta parte de la uña aromática, él claro que sabía cómo estaba integrado este incienso que quemaba el sumo sacerdote. Entonces dice, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Está hablando de este incienso, está hablando de esta uña aromática, está hablando de que seremos, que cuando estemos afanosos, cuando estemos, que no encontremos la salida, que estemos nerviosos, dice, encuentra esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ve y clama, ve y ora, ve y ruega, ve y dile la verdad, ve y dile cómo te sientes, ve y platica con él. Habla también sobre este nardo, habla sobre que también era recomendado para los nervios, o sea, como una medicina. O sea, también era usado para medicina y ¿Como físicamente tranquilizante? como un tranquilizante, como que calman los nervios. Obviamente, pues te da esa paz. O sea, yo a veces le digo a Jazz, y a veces uno tiene situaciones que si uno no tuviera a Jesús, y dije, pues capaz que yo traería la paralizada media cara para el lado, o sea, o medio cuerpo, no lo sé, de los nervios y de la tensión de lo que son los afanes de este mundo, ¿no? Lo que es el día a día, lo que es el trabajo, lo que es el estar dándole frente o sea, todas las cuestiones que se le tienen que dar a esta vida, ¿no? Y si uno no tuviera a Jesús, sí, o sea, el estrés y los nervios, yo creo que traería media cara paralizada, yo creo. Pero en Él encontramos esa paz, o sea, no, no es de uno, o sea, no es que viene de uno el que es en sus fuerzas cuando uno lo arregla, sino es como, hay mucha gente, porque lo he leído y he escuchado, prédicas, cuando hablan de la paz,
cuando hablan sobre la paz, es cómo te sientes cuando debes dinero, ¿no? Entonces imagínate, no tienes para pagar tu mensualidad que debes de dinero y van a ir a cobrarte a la puerta, ¿no? Pues te estresas, o sea, estás estresado. Pero ¿qué pasaría en el momento en que tienes el recurso y pagas esa cantidad que debes? Encuentras paz, encuentras tranquilidad, ¿no? Haciéndolo un poco en el tema de lo que es la sustancia del dinero, ¿no? Aquí es más allá de eso, o sea, aquí es más que dinero, o sea, él es el dueño del oro y la plata, él es el dueño de todo. Estamos hablando de esa sustancia sin precio, que realmente no tiene precio lo que él hizo en la cruz, o sea, no hay forma de cómo pagarlo nosotros. Es esa sustancia de cómo viene, nos impregna y es una medicina a nuestro cuerpo, a nuestro alma y a nuestro espíritu, que muchas veces la medicina nos ayuda para tranquilizar los síntomas de la enfermedad, pero a veces la medicina no, hay medicinas que no te quitan la enfermedad, ¿no? Que como que te baja lo que sientes por la enfermedad, los síntomas, ¿no? Pero no atacan no ataca. O hay medicina que necesitas tomarla mínimo que 7, 14 días para que pueda surtir efecto y se vaya la enfermedad, ¿no? Mientras sientes esa paz o ataca esos síntomas de la enfermedad, si tienes fiebre, pues te quita la fiebre la medicina, ¿no? Si tienes náuseas, pues te quita las náuseas, pero si, si sigue la enfermedad, pues tienes que seguir tomando esa medicina. Y es esta parte, ¿no? De este nardo, es esta parte de eh, ¿cómo es? A ver si lo digo correctamente. Esta constante búsqueda de Jesús en nuestro cuarto de oración, que esa va a ser nuestra medicina. Esa es la parte, es esa gotita, es esa esencia de ese nardo, esa esencia de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a llegar el momento en donde, si sigue el problema, no vamos a tener los síntomas del problema. Vamos a tener paz que sobrepasa todo entendimiento y todo para honra y gloria de Dios, porque va a haber la gente que sí nos ve en el problema y va a decir, oye, ¿cómo es que estás tan tranquilo? Ah, bueno, y ya Dios te da la oportunidad de hablar de Jesús, ¿no? No es porque seas tú. O, ¿cómo es que de tal problemón, de repente ya no tienes ese problema? ¿Cómo es que saliste de eso? ¿No? Pues ya se quitó la enfermedad, ya se quitó la aflicción, ya la noche ya terminó y ya salió el día. Entonces, es otra oportunidad también que Dios nos da para dar un testimonio de quién es Jesús, de quién es, cómo es que fui a ese cuarto de oración, 7 días o 14 días, a mi porción de medicamento, ¿no? ¿Qué pasa si interrumpes en una enfermedad? ¿Qué pasa si interrumpes el medicamento? Pues como que se agrava el problema muchas veces, ¿no? Se agrava la enfermedad y ahora tiene que haber otro medicamento. Entonces, a veces, si nosotros nada más vamos una vez o 2 veces y no hemos ido las veces suficientes a entregar nuestro orgullo, nuestras cargas, a veces necesitamos remedios más intensos, a veces necesitamos más tiempo en orar, se alarga la noche, ¿no? Se alarga la aflicción. Entonces, es por eso que es necesario estar yendo todos los días en oración, en agradecimiento por la situación en la que estemos y vamos a ser cubiertos de esta paz, vamos a ser cubiertos de este nardo. Esta es la experiencia tremenda que encontramos aquí en esta parte del nardo. Y también apunté esto que no quería que se me pasara. Es, si se fijan, Pablo en muchas de sus cartas empieza con que Pablo dice que tengan gracia y paz,
de nuestro Señor Jesús, ¿no? Tengan la gracia y tengan la paz del Señor Jesús, que tengan este nardo del Señor Jesús. Esto solamente lo vamos a encontrar en la oración. Esto va a ir conforme nosotros vayamos más en oración, vamos a encontrar esta paz, vamos a saber apreciar esta gracia, ¿no? La gracia es que obtenemos lo que no merecemos, ¿no? Y lo que Pablo está diciendo, en resumen, es que crezcamos en gracia y paz, que crezcamos espiritualmente. Conforme tú más vas a tu cuarto de oración y le entregas a Jesús tu orgullo, tu hombre viejo va muriendo y tu hombre nuevo va creciendo. Entonces vas entendiendo más esta parte de la gracia y vas adquiriendo más paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, conforme vas creciendo en la vida, tus responsabilidades y las obligaciones y todo eso va creciendo de igual manera, ¿no? O, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? O sea, depende qué puesto tú tengas, pues este es el nivel de tu responsabilidad. Si tienes un puesto más alto, tu responsabilidad es más alta. Quiere decir que los problemas también son más grandes. Entonces, así también igual para el cristiano. Vamos creciendo espiritualmente, pues va subiendo la intensidad de aflicción, de noches espirituales, pero con toda la experiencia que ya traemos atrás, de que sabemos de que si vamos honestamente a nuestro cuarto de oración, un corazón contrito y humillado, y entregamos una parte más de nuestro orgullo, vamos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A esto es lo que Pablo nos invita en esas cartas, de que seamos llenos de la gracia y de la paz de nuestro Señor Jesús, que vayamos más tiempo a este cuarto de oración, que vayamos más tiempo a quemar este incienso, a que tengamos experiencia con el nombre de Jesús, con la naturaleza de Jesús. A eso es la invitación que hace Pablo, ¿no? Y lo conectamos con el gálbano aromático. El gálbano aromático, me gustó cómo se conectó en la explicación de la clase pasada, que fue el estacte y el incienso. Se conectaron muy, muy bien. Y ahorita en la uña aromática con el gálbano aromático, el gálbano es como un arbusto, y para obtener la sustancia, para obtener este gálbano, se necesitaba hacer una incisión profunda en el arbusto o en la raíz del arbusto para obtener esta sustancia. Esta sustancia era la parte fundamental, es que estas cuatro sustancias más del incienso era que le daba sustento a las otras fragancias, a los otros aromas. Le daba fuerza, o sea, como que lo sustenta o lo potencializa y le da mucha más duración. Esa es la función del gálbano aromático. Y tengo aquí puesto que esta parte de permanencia o soporte o sustento nos está hablando de mismo Jesús. ¿Qué es lo que a nosotros nos sustenta? ¿Qué es aquello que nos soporta? Jesús es nuestra roca, es nuestro fundamento, es aquel que nos sustenta. Y dice que nos potencializa, dice que hay más, duran más. Por ejemplo, si estamos impregnados de esta parte del nardo, de esta parte de paz, este gálbano la va a aumentar, la va a sustentar, la va a potencializar y lo va a mantener durante mucho más tiempo. ¿Qué quiere decir? Hasta que salga el día. ¿Qué quiere decir? Hasta que la aflicción se vaya.
vamos a tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento durante mucho más tiempo. Y tiene que ver también con Jesús en el aspecto donde dice que todo cielo pasará, tengo este versículo aquí, sí, tengo Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras, lo que es el verbo, lo que es el Hijo, Él no va a pasar, Él es por siempre. Otra forma de verlo es, si se fijan en la historia de la humanidad, ha habido sin número iba a decir, pero bueno, no sé sin número, pero muchos profetas, muchos nombres de profetas, mucha gente que lo han tenido como profeta, ¿no? Pero ¿cuál es el nombre que ha permanecido más en la humanidad? Muchos profetas han quedado olvidados, muchos profetas han quedado sin una página en la historia también, pero este nombre de Jesús es el que más ha perdurado. El nombre de Jesús es el que va a perdurar por la eternidad. Es esta parte del gálbano, es esta parte de esta continuidad de darle sustento a estas 4 fragancias, darle soporte, el darle fuerza y que perdura y que permanece por más tiempo. Esta era la forma de que interactuaba el gálbano aromático. Dice también que era un olor profundo. El olor del gálbano no es tan atractivo, o sea, no es un olor tan grato, pero potencializa los demás con los cuales es combinado. O sea, es algo tremendo. Yo lo entiendo fácil porque la sal hace eso en la comida. Cuando preparas un alimento, aunque el alimento sea dulce, si tú le pones un poquito de sal, va a potencializar el sabor. Entonces, supongo que también pasa lo mismo con los olores, ¿no? Sí, era su función, sustentar los aromas y hacer lo que perdure los aromas. Esta es la parte del gálbano. Cuando nosotros tenemos esta experiencia de ir en oración y tener la experiencia con las 5 letras del nombre de Jesús, tener la experiencia con el nombre de Jesús y que nosotros buscamos no nuestra voluntad, sino lo que es la voluntad de Dios. Vamos a tener estos aromas, vamos a tener este quemar incienso, ¿no? En donde va a potencializar la humildad, donde va a potencializar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, va a potencializar el que no estemos afanosos, el que estemos saludables, el que seamos sanados. O sea, eso lo vamos a encontrar aquí en el cuarto de oración. Lo vamos a encontrar cuando estemos quemando incienso. Y hay una parte muy padre que me gusta de la Biblia, que está en Apocalipsis, no sé si me ayudas a encontrarlo, donde dice que había ángeles con incenciarios, que dice que esos ángeles quemaban su incenciario para ayudar a las oraciones de los santos. No sé si está en Apocalipsis 20 o algo así. ¿Esto qué significa? Que nuestra oración nunca va a ser perfecta. 8:13. Apocalipsis 8:13. Miren. Apocalipsis 8:13. No, ese no. ¿Es ese? No. Debe estar en el 20, ¿no? No, mucho cuarto. O no está aquí.
Dice que los tenía como, que tenían incenciarios estos ángeles. Si lo encuentra alguien, pues que me lo comparta. Y que este incienso era unido a la oración de los santos. Está hablando del incienso, que es nuestra oración, que es nuestra petición, que es nuestro platicar con Dios. Y cuando encontré yo este significado de estos incenciarios de los ángeles que eran unidos a las oraciones de los santos, y que nosotros no sabemos pedir como conviene, porque nosotros no tenemos una Aquí oración. está, es ese, ¿Sí? el 8:4. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. ¿No dice? Pues antes que no lo encontré. 8:4. Ah, es que te entendí, Y 8:3. el, no, y el 5. Ajá, ahí está. El ángel. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo otro. No, el 5 no es. Pero el 4 sí, ¿no? Porque dice, el ángel tomó con la mano y las oraciones de los santos. Ah, no, es el 3. Checa, ¿Es el lo tres? que yo quiero es el 3. Mira. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Está hablando de este altar, del altar del incienso. Entonces, cuando nosotros vamos a este altar del incienso, cuando nosotros vamos a nuestro cuarto de oración, nosotros no tenemos una oración perfecta, nosotros no tenemos una oración correcta, no sabemos pedir como nos conviene. Entonces viene esta parte donde dice que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. En nuestra debilidad, Dios nos pone recursos para que por medio de su Espíritu Santo entremos en intercesión, entremos en oración, en oración de dolor de parto, entremos en oración en lenguas, en su idioma, y va a ser añadido ese incienso, va a ser añadida esa forma correcta de pedir las cosas. Y es ese donde está quemándose el nombre completo, el incienso, las 5 letras del nombre de Jesús, su naturaleza se está impregnando en nosotros. Y ahí es cuando nosotros encontramos esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y estos dos elementos, tanto la uña aromática como el gálbano, la forma de encontrarlo es una forma que para mí va ligada. O sea, la uña aromática tenía que ser metida a fuego para que soltara su esencia. Y el gálbano, para obtenerlo, tenía que ser una incisión profunda. Para que nosotros podamos encontrar paz, para que nosotros podamos encontrar sanidad, quiere decir que vamos a tener una incisión profunda, quiere decir que vamos a ser metidos en el fuego. Entonces, por eso es que muchas veces no encontramos y no tenemos esa experiencia con la paz que sobrepasa todo entendimiento, o no entendemos la paz que da Jesús y no de la paz que da este mundo, porque huimos a esas experiencias complicadas, a esas experiencias difíciles. Huimos y rechazamos cualquier noche espiritual, ¿no? O sea, esto me recuerda, y perdón que lo diga de esta manera, pero cuando la gente está viviendo una experiencia complicada, una experiencia difícil, una experiencia que no les gusta, dicen, lo cancelo en el nombre de Jesús. O sea, ¿cómo es cancelar la voluntad de Dios? O sea, ¿cómo es que, por qué se enseña esta parte de la palabra de Dios que en tu hablar hay poder, en la voz hay poder? Y entonces, como hay poder en tu voz, entonces con que tú solamente digas, lo cancelo en el nombre de Jesús porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando en mi vida, entonces eso se va a ir. Pues no,
no se va a ir. Y me voy a frustrar y no voy a entender por qué mi oración no fue eficiente, por qué mi oración no funcionó cuando yo lo cancelé, ¿no? Tiene que ver esta parte de cancelarlo, tiene que ver, es algo mucho más profundo y tiene que ver con un tipo de oración que se llama oración de mando. Y es muy diferente a esto que usa el mundo cristiano a la ligera, de lo cancelo en el nombre de Jesús o declaro tal cosa en el nombre de Jesús. No, no se trata de eso. Se trata que en el nombre de Jesús es ir y entender la naturaleza de Él y entender la voluntad de Él y encontrar en oración esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque la aflicción continúe. Porque esa aflicción es momentánea. Pablo es muy claro diciéndola. Es momentánea a comparación de toda la riqueza que vamos a recibir por la eternidad. Entonces, es esta parte, es esta invitación de Pablo de decir, encuentren la gracia, encuentren la paz, encuentren este nardo en su cuarto de oración, clamando, eh, pidiéndole a Dios en oración, decirle, Señor, pon esa paz en mí que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Te doy gracias, Señor, por esto que yo estoy viviendo, porque, Señor, tú me estás perfeccionando. Es esa parte de ese entendimiento de que cuando tú estás pasando una noche espiritual, es necesaria la noche para que el nardo expida su fragancia, para que el nardo nos impregne de esa paz que sobrepasa tu entendimiento, que nos quite ese sabor amargo de ese momento, ¿no? Entonces, esa es la experiencia con estas dos fragancias, con estos dos elementos, que la forma de obtenerlo es con fuego y con una incisión profunda. Debes pasar aflicciones, debes de pasar momentos difíciles en tu vida para poder tener una experiencia con Jesús de su paz, de esa sanidad. Si hablar de sanidad es porque estás enfermo, ¿no? Entonces, el rechazar una situación de aflicción, sacarle la vuelta, es como perder esta oportunidad de tener esta experiencia con el nardo. O sea, es como no querer tener una experiencia de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no nada más es decir una oración, lo cancelo en el nombre de Jesús y que tenga yo la paz que sobrepasa todo entendimiento. No, es tener una experiencia con la voluntad perfecta de Dios, decirle, Señor, gracias por este momento. Señor, abrazo tu voluntad y someto mi voluntad a tu voluntad. ¿Qué hay en mí, Señor, que te tengo que entregar para que tú perfecciones tu obra en mí? Ese amor tan grande que tú tienes en mí, Señor, que ves manchas, que ves faltas, que ves rebeliones, ¿cómo te las entrego, Señor? Y solamente con la presión es como se forman los diamantes, ¿no? Entonces, es esta gran experiencia que Dios nos está dando de poder ir al altar de oro, poder ir a este altar de quemar el incienso y decirle, Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad, que no se haga mi voluntad. Y esa es la experiencia con la uña aromática y con el gálbano, ¿no? Entonces, es algo hermoso que enseñarlo puede ser sencillo. Hacer una clase de esto puede ser sencillo, pero el practicarlo pues nos puede llevar toda una vida. O sea, nos puede llevar muchas experiencias, porque el que tú hayas tenido una aflicción bueno, podemos hablar de una aflicción a nivel grupal, a nivel humanidad, que puede ser la pandemia que acaba de pasar, ¿no? Y ve cómo está el mundo. No, como que no aprendimos la lección, ¿no? Y así nosotros, si ya pasamos una aflicción, no quiere decir que ya no viene una a la vuelta de la esquina.
es una experiencia que si tú saliste de la pandemia es gracias a Dios. Si estamos aquí es gracias a Él. No es porque si me cuidé, no me cuidé. O sea, había gente que no tuvo contacto con el mundo, pero pues tenía que comer, le llegaba la comida y ahí se contagiaba, ¿no? De COVID, Hasta morir. ¿no? Y gente murió. Y nosotros no es porque hayamos limpiado bien los alimentos o que no hayamos tenido contacto con el mundo, simplemente es por la gracia de Dios, o sea, porque uno está en oración, porque uno está clamando a Dios y hubo mucha gente, fíjense, este es mi resumen de la pandemia para mí, este es mi punto de vista mío, o sea, no, no, no sé si estoy bien o estoy mal, pero este es mi punto de vista. La pandemia, el estrago que hizo con las vidas humanas que quitó, no fue ni tantito con las muertes que hay al año por medio de la diarrea. Así, a ese nivel, vean las estadísticas, ¿no? La diarrea mata más gente al año que lo que mató la pandemia, ¿no? Al año. O sea, quiere decir que vidas humanas no, Dios no desapareció la humanidad, pero tomen en cuenta en dónde hizo los estragos tremendos en el ser humano, en la intranquilidad, en el miedo que toda la humanidad tuvo, ese miedo de perder la vida, cosa que no lo hace la diarrea, que mata más gente que la misma pandemia, ¿no? La pandemia fue ese miedo que hubo, esa intranquilidad, esa incertidumbre. Eso atacó a los nervios de muchas personas y les cambió su vida. Y ese pánico que hubo a nivel mundial hizo que volteara mucha gente a ver a Dios y que se arrodillara. Y mucha gente que hizo eso vivía tranquila, vivía en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mucha gente la experimentó en la pandemia, solamente acercándose a Jesús. Y eso no hay una vacuna física para esa paz. Había gente que aunque tenía su vacuna, estaba intranquila. Hay gente que a la fecha tiene miedo si regresa la pandemia. Hay gente que vive con miedo todo el tiempo. Jesús nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde lo encontramos? En medio de la aflicción, yendo a nuestro cuarto de oración, quemando este incienso, teniendo la experiencia con el nombre completo de nuestro Señor Jesús. Y entre más vayamos, más incienso quemamos y los ángeles más incienso añaden a nuestras oraciones. Entonces, esta es la herramienta tremenda que tenemos como cristianos para ir a quemar incienso todos los días, ¿no? Y quisiera cerrarlo aquí. Cierro aquí Déjenme ver cómo lo puedo parar, que me cambiaron las... Ay, ¿dónde está?